Passar a palavra agora ao nosso querido camarada Narciso Zé Conde, membro da presidência coletiva da Coordenadora Continental Bolivariana. Buenas tardes, casi ya, a todos, a todas, los y las comunistas de verdad, socialistas de convicción, creemos que los méritos son colectivos siempre. Y el más modesto, la más modesta representante del pueblo cubano tiene muchos más méritos acumulados que cualquiera de nosotros y nosotras, por dos hechos verdaderamente que constituyen hazañas: haber realizado la primera revolución popular, liberadora, de orientación socialista en el hemisferio occidental, y segundo, haber resistido heroicamente las consecuencias del llamado derrumbe o colapso de los países del este, haber sobrevivido hasta empalmar con esta nueva oleada de cambios en nuestra América. Mantuvo la llama de la esperanza, esa revolución, y ante ella nos inclinamos. Yo, aparte de estar en la presidencia colectiva de la Coordinadora Continental Bolivariana, que comparto con orgullo con la presencia, entre otros y otras, de la cantautora venezolana, formidable cantautora Lidia Veras, del dirigente histórico comunista venezolano Jerónimo Carrera, de los dirigentes independentistas puertorriqueños Salvador Tió y Tito Kayak, de el comandante revolucionario peruano del MRTA Víctor Polay, con 15 años de prisión en su cárcel Tumba, con el comandante Marulanda y el comandante Alfonso Cano de la FARC, con Patricio Echegaray, secretario general del Partido Comunista de Argentina, con Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, con el obispo Casaldáliga de Brasil, con James Petra, sociólogo antiimperialista, marxista, revolucionario de Estados Unidos, y con el hijo, y no solo por hijo, sino por consecuente con sus ideas, de nuestro coronel de abril, el coronel Camaño, Francis Camaño, hijo hoy mayor del Ejército Dominicano. Vengo de Quisqueya, o Haití, fue su nombre original, de esa bella, como son hermosas todas las islas caribeñas. Y tengo la satisfacción profunda, como le decía, a raíz de recibir el homenaje a Marulanda, de haber formado parte de la Revolución de Abril del 65 y de la guerra patria contra el invasor extranjero, de haber sido a muy temprana edad secretario general del Partido Comunista Dominicano y haber tenido la oportunidad, hermosa oportunidad, de conocer a seres humanos y revolucionarios tan consecuentes como Luis Carlos Preste. Como Luis Corbalán, como Ronen Arizmendi y tantos otros y otras. De ellos, de verdad,
aprendí mucho, muchísimo. Y me siento orgulloso no solo de ser sobreviviente en un país donde han exterminado gran parte de los cuadros revolucionarios de los años 60 y 70, sino de haber sobrevivido sobre todo desde el punto de vista de las ideas. Y estar hoy con otros compañeros y compañeras emprendiendo un proyecto de nueva izquierda por un nuevo socialismo, por una nueva democracia, inspirado sobre todo y rescatando a profundidad el camañismo en la República Dominicana. El ideal de abril del 65, de esa revolución, la segunda revolución victoriosa, contenida, bloqueada por la intervención militar de los Estados Unidos. Ese quizá es nuestro principal orgullo, junto a haber crecido como revolucionario oyendo los discursos de Fidel, del Che y de Camilo, y habiendo compartido la infancia con las 3 heroínas dominicanas, amigas de mi padre y de mi madre, pensionada en mi casa, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. En honor a ella se conmemora todos los días 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y aparte de todo esto, me siento militante de los movimientos ambientalistas, militante feminista, algo raro, ¿no? Con el machismo-leninismo que tenemos los revolucionarios de izquierda latinoamericana. Y entro entonces, después de este breve comercial, al tema. Aquí se ha hablado con mucha propiedad de la crisis del capitalismo de final del siglo XX, esa profunda crisis estructural, crisis de sobreproducción, acompañada de una crisis de carencias fundamentales, de recursos energéticos, de minerales estratégicos, de agua. Hay que mencionar mucho esta palabra ahora, de agua. Se ha hablado con mucha propiedad también de la respuesta que ha dado el capitalismo a esa crisis profunda y prolongada, la llamada reestructuración neoliberal, con 2 grandes vertientes: una reestructuración ideológica, desempolvando la teoría neoconservadora, neoliberal, y una reestructuración material, tecnocientífica, incorporando los enormes avances de la informática, de la electrónica, de la robótica, y ahora están empeñados en lo de la física cuántica, al interés del gran capital. De ahí se deriva toda esta globalización neoliberal con sus conocidos efectos. Efectos que bien han sido definidos también en el día de ayer acá como efectos destructivos. El capitalismo, que siempre ha sido explotador, excluyente, abusador, se ha tornado súper explotador, se ha tornado súper excluyente, se ha tornado ecocida y genocida en alto grado, imponiendo políticas de empobrecimiento bestiales y desarrollando toda una estrategia de guerra global. Salvaje es un apellido que le queda corto al capitalismo actual. Es realmente caníbal, es realmente cocida. Estamos entonces frente a un nuevo capitalismo que tiene también bastante del viejo. Estamos frente a un nuevo imperialismo que tiene también bastante del viejo. Y no han cambiado para mejor, sino todo lo contrario, para peor. Y sus efectos han sido tan devastadores que en la lógica elemental de los seres vivos, que es la de resistir al exterminio, se ha venido desarrollando
un movimiento de resistencia a la modalidad neoliberal del capitalismo, que ha tenido su principal escenario para orgullo de esta América morena, mestiza, indígena, negra, mulata, nuestra América. Nuestra América se ha colocado a la vanguardia de la lucha contra el neoliberalismo. Y esto a pesar de los efectos deprimentes, desmoralizadores, del colapso del socialismo real, de la desintegración de la Unión Soviética, de la caída del muro, como le gusta decir a los propagandistas de Occidente. A pesar de esto, nuestra América ha resistido. Y hay que decir que en el combate contra el neoliberalismo, que la forma actual del capitalismo se ha ido desarrollando con mayor o menor profundidad en diferentes escenarios, un grado de conciencia anti-imperialista, anticapitalista, hasta incluso recuperar la ofensiva y poner en el debate, en el centro del debate continental, las perspectivas, la posibilidad, el proyecto de un nuevo socialismo. Yo siempre he dicho que lo del apellido es necesario, nuevo socialismo, socialismo del siglo XXI, no tanto porque estamos en un nuevo siglo, sino por lo que aconteció en el siglo XX. Es decir, de toda manera lo que se derrumbó fue conocido por los pueblos, en el imaginario de los pueblos como el socialismo. Y fue eficaz el imperio mundial, en intentar sembrar y lograrlo durante algunos años, décadas, la idea de la imposibilidad de la alternativa. Como lo que sucumbió. Me están llamando y yo que soy muy disciplinado, pero quisiera decirle esta cosa, sobre todo después del viaje que tuve, ¿no? Y del esfuerzo que tuve que hacer para poder llegar aquí, que fue una verdadera odisea. Entonces, le quería decir que en esa circunstancia me desestabilizó un poco Marina. En esta circunstancia estamos frente a una oleada de cambios, a un inicio de la ofensiva del movimiento social, del movimiento político revolucionario, del movimiento progresista del continente, que enfrenta a su vez una estrategia de dominación integral, que aparte de los componentes conocidos de la globalización neoliberal, tienen un fuerte componente en términos de poder mediático y en términos de estrategia militar, a cargo sobre todo en la región de los Estados Unidos de Norteamérica. Proceso de reestructuración militar, un proceso de recomposición de sus fuerzas, un diseño de guerra global que tiene que ver con algo que hablaba inicialmente, las profundas carencias de los países centrales del capitalismo en materia de recursos energéticos, minerales estratégicos, agua. Y de esa estrategia se derivan planes como el Plan Colombia Iniciativa Andina, como el Plan Puebla-Panamá, y todo el proceso de reestructuración de bases militares y de creciente presencia e intervención de los Estados Unidos, teniendo ejemplos señeros como el de Haití, que implica la intervención de nuestra isla, y la creciente participación militar de los Estados Unidos en la guerra sucia de la oligarquía colombiana
contra la insurgencia colombiana. En ese contexto, aparece como sumamente necesario la estrategia común de los revolucionarios, de las fuerzas sociales y políticas alternativas en el continente. Y fue en ese contexto, especialmente cuando en el norte de Sudamérica se inicia esa gran oleada de cambio que tiene expresiones cimeras como la nueva revolución en el continente, la revolución bolivariana, que tiene la virtud de devolverle actualidad a la revolución. Siempre siguió siendo necesaria la revolución, pero la revolución venezolana o el proceso hacia la revolución en Venezuela lo que aporta, y un aporte inmenso después de la resistencia heroica de Cuba, es no solo la pertinencia y la necesidad de la revolución, sino su actualidad. Ya es posible hacer revoluciones nuevamente. Cuba no era un simple reducto. El movimiento está en cambio. En ese contexto surge la idea de crear, a partir de las luchas multiformes que hay en el continente, reconociendo los sujetos variados del campo popular, las modificaciones en la composición social, las diferentes experiencias, las diferentes formas de lucha, insurgencias, rebeldías sociales, movimientos electorales de avanzada, de crear la Coordinadora Continental Bolivariana. Con una impronta que tampoco no es nada accidental, de recuperar aquella célebre frase de lo que debía ser la revolución en nuestra América, de José Carlos Mariátegui: creación heroica. Y las CCB comienzan a formarse desde una iniciativa audaz, si se quiere intrépida, que fue la réplica de la campaña admirable del libertador Simón Bolívar, en un momento en que se potenciaba la necesidad frente al nuevo internacionalismo de la gran burguesía mundial, del capital, que es la globalización neoliberal, la necesidad de un nuevo internacionalismo y un nuevo latinoamericanismo revolucionario que naturalmente tiene en las ideas de Bolívar una fuente inagotable para ir a las raíces de nuestro propio movimiento. Con la réplica de la campaña admirable, cruzando todo el territorio de Colombia hasta Caracas, más de 1000 personas, en su mayoría jóvenes, proclaman la formación de la coordinadora, que tiene ya una existencia camino a su 4º año, camino a su 2º congreso, que habrá de realizarse a principios del año próximo, en febrero del año próximo, en el Ecuador. Y desde allí, con la idea de coordinar diversos movimientos sociales, diversas corrientes revolucionarias, expresiones de diversas formas de lucha, sin exclusión, en la medida estaban presentes de alguna manera en el movimiento latinoamericano y caribeño ideas excluyentes, visiones unilaterales, en las cuales potenciaban sobre todo los avances en el campo de las elecciones. Yo quiero subrayar que de esta ola de cambio, de esta nueva ola revolucionaria, la 4ª en los últimos 50 años, debemos rescatar sobre todo el profundo anhelo de los pueblos, la determinación de no seguir viviendo como han estado viviendo, bajo esta dominación. Y eso tiene diversas expresiones y se ha colado al propio escenario electoral,
donde no siempre encuentra los mejores receptores y donde se expresan junto a opciones consecuentes, se expresan de alguna manera posiciones con límites frustratorios. De ahí la necesidad de abordar el tema de la unidad de manera integral, reconociendo esa diversidad y las diferentes líneas de acción. Tenemos una presencia militar creciente en nuestro continente, de los Estados Unidos, y hemos desarrollado la campaña Ni un soldado yanqui en nuestra América. Tenemos no solo, y así es el reconocimiento del valor que ha tenido el aporte de los compañeros cubanos, los 5 presos del imperio en los Estados Unidos, sino otros presos de otros movimientos revolucionarios en las cárceles del imperio, colombianos, puertorriqueños, de los latinos revolucionarios en los Estados Unidos, y en las cárceles de América Latina, en las cárceles de Colombia, de Perú, de Argentina. Y hemos planteado una línea en favor de la libertad de los presos sin ningún tipo de discriminación. Por igual, solidaridad con todas las rebeldías, solidaridad con todas las liberaciones sin ningún tipo de exclusión, y confluencia con todos los esfuerzos de coordinación a escala continental y a escala mundial que ya tienen su historia de aportes. Entendemos la importancia del ALBA, el valor de las iniciativas de Estado, pero aspiramos a un ALBA desde los pueblos, desde las bases de las sociedades latinoamericanas, a partir de la integración de su cultura, de la coordinación de su lucha, del desarrollo de su combate. Es eso lo que expresa en este nuevo contexto continental la Coordinadora Continental Bolivariana. Y dentro de eso, en vista de haber sido colocada muchas veces como una especie de cenicienta del movimiento revolucionario de nuestra América, la situación colombiana y los movimientos insurgentes en Colombia, valorando que ahí hay otro eslabón débil de la dominación, y lo demuestra la profunda crisis en que está sumido el régimen de Uribe Vélez, relevo de la partidocracia tradicional, crisis paranarcomilitar, y visto los avances del movimiento en su diversa, llamamos también a acudir colocándolo en su debido lugar ese proceso que está llamado también a dar un aporte y un aporte fundamental en el cambio de la correlación de fuerza en vista de los límites que tienen otros. Con esa diversidad, con una línea de profunda defensa de la revolución cubana, de la revolución bolivariana, de los procesos avanzados de Ecuador y de Bolivia, sin negar todo lo que pueda haber de positivo en otros procesos, la Coordinadora Continental Bolivariana los invita, los convoca a desarrollar este proyecto que comenzó en el norte del sur, convulsionado con sus ondas expansivas hacia todo el sur, hacia Centroamérica y el Caribe, y que se ha constituido ya, y con esto termino, en una organización de carácter continental. Bolívar vive, Camaño vive, Marighella vive. Muchas gracias.